La mayoría de personas cree que casándose ya tiene a la pareja comprada toda su vida a su lado y que será para siempre, pero imagínate que el amor un día se acabe y que por ende terminara en separación. No obstante, en la sociedad en la que vivimos, vemos lo común que es un divorcio hoy en día. Las razones para llegar a esto son muchísimas. Sin embargo, el fin siempre es el mismo: querer ser felices. Pero separarse no significa exactamente que lograrás cumplir este deseo. Las experiencias de nuestros antepasados dicen que cuando hay amor, todas las adversidades pasan a segundo plano, que no existe nada que pueda acabar con los verdaderos sentimientos. Y así fue lo que pensaban los protagonistas de esta historia. Juan y Carmen se conocieron cuando ella visitaba el pueblo de sus padres, un lugar muy alejado de la ciudad. La joven no quería ir a ese lugar, pero como castigo por pelearse con unas amigas y no siendo suficiente, tenía muy bajas calificaciones del colegio. Entonces sus padres decidieron enviarla a pasar las vacaciones con sus abuelos. Aquel lugar era muy pobre. Tan solo la casa de su familia y otras viviendas más reflejaba ser lugares con lujos y comodidades. A pesar de que el pueblo era muy hermoso y con bellos paisajes que permitían observar la majestuosa creación de Dios, Carmen no estaba conforme y solo quería que el tiempo pasara rápido para regresar a su casa. Lo que Carmen no se imaginaba es que en ese lugar que despreciaba tanto, conocería al amor de su vida. En medio de las celebraciones del aniversario del pueblo, ella se tropezó con un joven y al verse quedaron flechados. A diferencia de ella, Juan pertenecía a una familia muy humilde del pueblo, que vivía aproximadamente a 15 minutos de allí, exactamente en el campo. Ellos desde ese momento comenzaron a verse a escondidas, porque entendían que la familia de Carmen no aceptaría nunca que la pequeña de la casa estuviera con un hombre al cual consideraban sin futuro. Cuando los muchachos se veían, trataban de que nadie los relacionara, pero como dice este dicho, pueblo chico, infierno grande. En ese lugar todos se conocían y les era muy difícil ocultar su relación. Una noche fueron sorprendidos por el abuelo de la joven. Este, al observarlos, se molestó y la arrancó de los brazos de Juan y lo amenazó con mandarlo a la cárcel si volvía a acercarse a su nieta. Por su lado, Carmen estaba en mar de lágrimas. Al llegar a su casa le dijo a su abuelo que ella lo amaba y que quería estar con él, pero este la amenazó y le dijo que si se volvían a ver, la desheredarían y además meterían al joven a la cárcel. Al notar que todos se oponían a su relación y su realidad era muy diferente, entonces decidieron que cada uno seguiría su camino por su lado. Estos muchachos quedaron muy tristes. Ella regresó a su casa en la ciudad y él quedó en el pueblo, pero a la distancia se seguían amando. Así comenzó a pasar el tiempo y Juan aún guardaba en su corazón un sentimiento muy especial por aquella joven. Él no sabía si ella sentía aún lo mismo, pero decidió ir en búsqueda de ella a la ciudad para encontrarla. Y para su suerte, Juan acababa de recibir como herencia de una de sus madrinas una pequeña propiedad en la ciudad, y así se ahorraría el tener que estar pagando alojamiento. Luego de unas semanas, le fue fácil encontrar a la familia de Carmen, pues eran personas muy conocidas. Una tarde, él la vio salir de su casa y le llegó de sorpresa. Al verlo, ella descubrió que aún tenía sentimientos por Juan y nuevamente comenzaron a salir y mantener su amor a escondidas. Por 2 años su romance oculto era dividido. Los chicos salían mucho y Juan le brindaba a ella solo modestas cosas que alcanzaba a pagar con su empleo, como ayudante en un restaurante. Carmen era una joven acostumbrada a las mejores cosas, aunque se sentía incómoda porque su novio no era capaz de brindarle lo que ella quería, pero por el amor que sentía trataba de olvidar las carencias. Cuando nuevamente la relación de estos chicos fue descubierta, Carmen tuvo que decidir entre su amor o las comodidades de su casa, y en esta oportunidad decidió defender lo que realmente estaba sintiendo. En poco tiempo ya estaba viviendo en casa de Juan, un lugar muy pobre y modesto, en donde le tocaba cargar agua para poder bañarse.
Los padres de ella le dieron la espalda y nunca más vieron por sus necesidades. Pero el amor que sentía le hacía creer que podía superar todas las cosas. Por varios años, Carmen se mantuvo conforme con la vida que tenía junto a él, pero llegó un momento en el cual ya no soportaba las necesidades. Esto la llevó a cambiar con él, y la mujer, cada vez que podía, lo hacía sentir mal, porque no le podía ofrecer los lujos que sus padres le brindaban. «Eres un pobre. Si yo no hubiese estudiado y ganara lo suficiente, me tendrías pasando hambre. ¿Cómo es que cometí el error de abandonar mi casa para venirme a vivir contigo? Parece que yo soy el hombre, porque soy quien más aporta para la casa». Estas y otras cosas peores eran de las que decía Carmen cada vez que se enojaba con Juan. Los malos tratos de su mujer comenzaban a molestarlo. Las humillaciones de parte de ella eran muy constantes. Aquello que antes había parecido amor se estaba tornando un infierno. Juan varias veces había propuesto la separación, pero para Carmen era una burla el divorcio, porque era muy orgullosa y consideraba que si terminaba con él, le daría la razón a sus padres de que se había equivocado. Aunque en casa todo era un tormento, las cosas un día empeoraron. Carmen se quedó sin trabajo, ya no tenía cómo generar dinero para pagar sus gustos. La mujer había incrementado sus burlas hacia su marido. Ella siempre buscaba dejarlo mal parado delante de las personas, haciéndole sentir que era un bueno para nada, que no tenía cómo mantener a su mujer. Juan ya no aguantaba estar en su casa. Consideraba que su esposa ya no lo quería, y sintiéndose solo, decidió regresar al pueblo para visitar a su familia. Después de unos días de descanso, consideró que era el momento de volver a casa, pero para sorpresa de su esposa, no lo haría solo, sino acompañado de una mujer que aparentemente era de vida alegre, como le dicen en algunos lugares. El llegar a su vivienda con una dama de compañía le traería muchos más problemas a Juan. Cuando entró a casa, su mujer no estaba, y él solo puso a la muchacha en un lugar cómodo. Pocos minutos después, llegó Carmen, y al darse cuenta de que su esposo estaba dentro, y además acompañado por esa mujer, dio un grito al cielo. «Eres un mal marido, Juan. ¿Cómo es posible que hayas traído a un amante a nuestra casa? Y después de tantos días. Seguro estabas con ella, ¿verdad? Para mí no tienes dinero, pero sí para gastarlo en esta clase de mujer. No es lo que piensas, Carmen. Déjame explicarte», le dijo Juan. Pero ella no paraba de reclamar. Muy enojada, comenzó a decir que él no servía para nada, y que le dio pena haberse sentido mal antes, por haberle ocultado que ella también tenía un amante. «¿Cómo puedes decir eso?», le dijo Juan. Y ella, aún más enojada, le dijo: «Desde hace mucho tiempo te engaño, y con un hombre que sí me puede dar lo que yo quiero. No sé ni cómo te aguanté. Bueno, lo hice porque creí que me amabas, pero trajiste a esta mujer a nuestra casa y eso me hace darme cuenta que estaba equivocada. Carmen, no puedo creer que me hayas traicionado. Yo nunca te falté. Ves a esta joven ahí parada. Sí era dama de compañía, pero ya no lo es más, porque ha decidido cambiar de vida. Yo no te fui infiel con ella. Esa joven que ves parada ahí es mi hermana». Al escuchar eso, Carmen se sintió culpable por todo lo que había dicho. Aparte, por su propia boca, había confesado su infidelidad. Pero ella, muy altiva, no pidió disculpas y más bien le dijo que esa clase de mujer no la quería en su casa. Sin embargo, Juan le indicó que esa casa no era suya, porque cuando ellos se habían casado, ya él tenía la vivienda. Así que por favor, quien se va de esta casa eres tú, porque no estoy dispuesto a vivir con una traidora. Ella, orgullosa como siempre, le dijo que estaba bien, pues se iría a vivir con su amante, porque él era un pobre diablo. Luego de una semana, por mutuo acuerdo, se divorciaron. Juan ayudó a su hermana a cambiar su vida, y poco tiempo después se trajo a sus padres a que vivieran con él. Entre todos en su hogar pusieron un pequeño negocio,
que con el tiempo logró proporcionarles buenos ingresos. No se volvieron millonarios, pero tenían lo necesario para vivir una vida cómoda. Por otro lado, a Carmen no le fue tan bien. Ella esperaba casarse con su amante, pero poco tiempo después la dejó, pues decía que no se podía casar con una mujer como ella, porque si le había sido infiel a su esposo con él, en el futuro también lo podría engañar. Esto le dejó una gran lección de vida a la mujer, porque engañó a su marido por alguien que le ofrecería algo mejor, pero que al final se quedó sin amor y sin dinero. Ni aun en casa de sus padres le aceptaron de vuelta, porque ya no querían saber nada más de ella. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos amigos? Ama a la persona por quien es, por lo que tiene en su corazón. Recuerda que la moral es importante hoy en día. Es el reflejo de quién eres realmente. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones y darle manito arriba. Conmigo será hasta las próximas reflexiones de la vida.